¿Cómo están? Ya estamos comenzando el segundo capítulo de la tercera temporada de 100 Indecisos. Qué bueno que nos acompañen por las pantallas de Mega y en transmisión simultánea con Radio Infinita. Lo puede comentar en redes sociales con el hashtag 100 Indecisos. Indecisos, personas que todavía no tienen tan claro por qué opción inclinarse en el plebiscito del 17 de diciembre. Indecisos que están aquí en el público. Un aplauso para ustedes. Gracias por acompañarnos. También nos acompañan desde la zona sur, lo tenemos ahí en la pantalla desde la zona sur y también desde la zona norte. Saludos también para quienes a esta hora en vivo, cuando son las 7 de la tarde, nos acompañan en el programa. Tenemos, por supuesto, a nuestros interpeladores, a quienes aprovechamos de saludar también. Connie Stevicic, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, pues Andrea Aristigui, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. José Antonio Neme, buenas tardes. Un corazón. Ahí estamos, nuestros interpeladores. Tiene el código QR con el que puede descargar el borrador de texto constitucional. Si lo hace con el celular, puede ir siguiendo a partir del texto el debate que tenemos también aquí en nuestro programa. De inmediato vamos a presentar a quienes nos van a acompañar por el equipo a favor. Está Antonio Arquesi, ex consejero constitucional. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y Carla Rubilar, ex ministra. Carla, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por el equipo en contra, María Pardo, ex consejera constitucional. María, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ana Lía Uriarte, ex ministra. Ana Lía, bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Hicimos, por supuesto, sorteo antes del programa para ver cuál de los dos equipos comienza, teniendo 2 minutos para entregar sus, digamos, posturas iniciales, ¿no? Y en este caso tiene 2 minutos. A partir de ahora, el equipo a favor. Muy buenas tardes. El presidente Boric nos confirmó esta semana que va a votar en contra. ¿Y por qué? Porque esta propuesta constitucional no tiene nada que ver con la pésima propuesta que rechazamos el año pasado y que el presidente Boric aprobó. Mientras ese proyecto dividía el país, destruía la economía, expropiaba nuestros ahorros y apoyaba más a los delincuentes que a las víctimas, esta propuesta que vamos a votar el 17 de diciembre dice que Chile es una nación única e indivisible. Pone a las personas en el centro, protege nuestros ahorros, protege a las víctimas y nos entrega herramientas claras para combatir la delincuencia. Si el presidente Boric vota en contra, los chilenos tenemos que votar a favor de reducir parlamentarios, a favor de la Agencia contra la Corrupción, a favor de la Policía de Fronteras y de la expulsión de inmigrantes ilegales, a favor de Carabineros y de la Defensoría de las Víctimas. Por estas y por muchas otras razones, los invito a votar a favor, a cerrar el proceso constitucional y a comenzar la reconstrucción de nuestro país. Sabemos que están cansados y molestos del proceso constitucional. Hasta rabia tienen. ¿Y cómo no tenerla? Si han pasado más de 4 años y todo sigue igual. Incluso podríamos decir que peor. La economía está estancada, los sueldos no aumentan, hay mayor cesantía. El crimen organizado y el narcotráfico está desbordado. Los chilenos tenemos miedo. Pero tenemos que ser honestos. Ninguna constitución, ninguna, va a resolver como una varita mágica los problemas de la gente. Ni esta la va a resolver de un día para otro. Pero termina con lo que nos han dicho durante años para dividirnos, que tenemos que tener una constitución hecha en democracia. Y esta es una propuesta nueva y buena. ¿Por qué? Porque van a ver en el texto lo que ustedes anhelan. Por eso, este 17 tenemos que votar a favor. Muy bien, muchísimas gracias Antonio, muchísimas gracias Carla. 2 minutos tiene a partir de ahora el equipo en contra. Bueno, muy buenas tardes, amigos, amigas. Yo quisiera decirles que estamos acá para exponer, junto con María, las razones por las cuales creemos que votar a favor es una opción que no cuida a Chile. En cambio, creemos que votar en contra es la opción que sí protege el Chile que queremos, porque no hay ni buenos ni malos chilenos. Creo que todos tenemos un mismo deseo de unidad, y eso es lo que nos parece lamentablemente está fallando. Hubiéramos querido efectivamente una constitución que nos uniera. De hecho, esa era parte de lo que escuchamos cuando se rechazó la anterior. Y tal vez con razón, y ese es el juicio democrático. Pero estamos en otro proceso. Y en este proceso, lamentablemente, este texto no ha hecho eso realidad. No es una constitución que nos une. Lejos de eso. Hubiéramos querido nosotros que efectivamente, como dijo Antonio, esta hubiera sido la constitución que ponía en el centro a las personas. Pero las personas ubicadas ¿en qué centro? En el siglo XXI, donde las convicciones, las opciones
tuvieran un espacio de acogida donde, con criterios, con principios, que pusieran una cuestión por delante: seguridad, mucha seguridad para todos y cada uno de nosotros, pero en todos los ámbitos, seguridad pública, etc. Esta Constitución nos trae un conjunto de incertidumbres. ¿Por qué? Y lo vamos a explicar en el debate. No hay certeza en salud, no hay certeza en educación, no hay certeza en seguridad social, no hay certeza en seguridad pública, y lo vamos a poder explicar. Y no hay certeza tampoco respecto de los derechos de la mujer. Lo que sí podemos decir es que había algo en lo que creía que había acuerdo, y era que los que tenían más tenían que aportar más para el país. Pues bien, eso tampoco está. Bien. Hay un conjunto... Ya va a tener posibilidad de poder seguir desarrollando los argumentos. Llega el momento en que el público, los 100 indecisos, empiezan ya a fijar su punto de vista. ¿Con qué opción están un poco más de acuerdo, visto y escuchado los primeros argumentos? Bueno, ellos empiezan a determinar a partir de su votación. Los indecisos deciden. Y los invitamos entonces a votar. Todos tienen en sus celulares la aplicación que han descargado, tal cual como se la hemos entregado, para que puedan votar en función de qué opción les parece que se acomoda más hasta ahora a lo que ellos creen. Se acercan más hacia el equipo a favor, hacia el equipo en contra. Los vamos a dejar votando. Nosotros vamos a ir a la pausa, volvemos al tiro y empezamos el debate. Pero... en vivo en 100 indecisos, dejamos al público votando después de escuchar las presentaciones iniciales de los equipos a favor y en contra. Vamos a reflejar los resultados de inmediato. Mire, así está hasta ahora. Por la opción a favor, 41%. Por la opción en contra, 59%. Queda aquí planteado el desafío de mantener los porcentajes o eventualmente aumentarlos, dependiendo, por supuesto, de cómo vayan presentándose los argumentos también. Argumentos que surgen, pero fundamentalmente a través de las respuestas a las preguntas que tiene nuestro público. Exijo una explicación. Nos vamos hasta la zona sur. Aquí tenemos la pantalla. Les saludo a todos los que están en el sur. Desde la región de Los Ríos entiendo que Osvaldo Figueroa tiene una pregunta. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos en el estudio. Tengo una duda y me gustaría que me apoyaran. ¿Qué significa que Chile sea un Estado social y democrático de derecho? ¿En qué beneficia a un ciudadano común y corriente como yo? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Qué cambia con esta nueva Constitución? Perfecto, Saludos. muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Bueno, aparece mencionado en varios momentos, digamos, el tema de los derechos, ¿no? A partir del artículo 1, pero vamos a recordar algunas de las cosas que aparecen también en el borrador de texto constitucional. En el inciso 28b del artículo 16, el proyecto de nueva Constitución afirma que cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez, agregando más adelante que en ningún caso estos podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. Muy bien, parte con 2 minutos el equipo en contra para responderle a Osvaldo. Osvaldo, ahí está Osvaldo, Sí, ¿cierto? sí. Osvaldo de la región de Los Ríos. Me ha tocado a mí responderle y me alegro porque el tema del Estado social, ojo, social, democrático, de derecho, es un tema que nos parece que es esencial y que guarda relación también con nuestra forma de ser como país. ¿De qué se trata? De algo que decíamos al inicio: seguridad para las personas en todos los ámbitos de su vida. Un Estado que esté ahí para hacerse cargo de las contingencias de la vida, porque estamos siendo viejos, yo estoy siendo vieja, porque hay enfermedades, etcétera. Salud, vivienda, educación, criamos a nuestros hijos, etcétera. Entonces, ¿por qué el titular de la canción está bonito, pero la letra no coincide? Ese es el problema. ¿Y dónde está eso? Para que coincida el Estado social, democrático, de derecho, hay que pensar este país como una sociedad, no con la lógica de empresa. Les decía antes, creíamos que los que tenían más tenían que aportar más al país. Bueno, pues cuando eliminan las contribuciones, no lo digo yo, lo decían economistas destacados de derecha, la alcaldesa Matei, cuando se dice que no se va a pagar contribuciones por la primera vivienda, entonces sería bueno que dijeran a quién beneficia esa medida. A personas que desde luego
ganan más de lo que gana el común de los chilenos. Y si ponen el ejemplo de la profesora jubilada que no tiene para pagar las contribuciones, les aviso, desde el año 2014 existe una ley que exime del pago de contribuciones a las personas de la tercera edad que ganan hasta 100 montos, aproximadamente 800.000 pesos, y a los que ganan más de 800.000 pesos, hasta como 1,8 millones, le viene además una rebaja si es que no cayó en la exención total. Entonces, cuando dicen... Y ahí queda. Pero ya cuando queremos hablar de seguridad social... Vamos a hablar ¿que de siga eso? o que pare? No, pare nomás. ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? Pare nomás, pero vamos a retomar el tema en un momento más. Muy bien. A partir de ahora, el equipo a favor. Osvaldo, el Estado Social y Democrático de Derechos es ni más ni menos que Chile con responsabilidad y con seriedad va a avanzar decididamente a ser un país con más justicia social. Nosotros hoy día en la Constitución tenemos garantizado la libertad de elegir, pero sabemos que con esta Constitución la libertad de elegir a veces está supeditada a la plata que está en el bolsillo. Eso queremos que cambie. ¿Queremos libertad? Sí, pero queremos un piso mínimo de dignidad. Y es por eso que este proyecto es tan indispensable que se apruebe. ¿Y por qué las chiquillas que están al frente hoy día nos dicen que esto que habían luchado durante todos los años no puede ser aprobado? Porque en realidad no les gusta el Estado Social y Democrático con libertad. Les gusta que sea el Estado el que decida, que usted solo le pueda proveer esos servicios de educación, de salud, etcétera, el Estado. Nosotros creemos que ustedes son lo suficientemente inteligentes para decidir. Son ustedes quienes saben lo que es mejor para sus vidas. Y es muy relevante, no es un funcionario público el que les va a tomar esa decisión. Y es por eso que a ellas no les gusta este Estado Social y Democrático de Derecho con libertad. Osvaldo, solo para complementar lo que dijo Carla, esta propuesta constitucional hace dos cosas. Toma algunos derechos sociales que están en la Constitución actualmente, como la salud y la educación, y agrega otros que no están, como la vivienda. Pero en ambos casos los presenta adecuándolos a las necesidades que tiene hoy día nuestro país. Te voy a dar un solo ejemplo. Los niños de Atacama acaban de estar sin clases por 100 días. En los establecimientos públicos de educación. ¿Cómo es posible que en la educación pública los niños estén meses y meses sin clases? Esta propuesta constitucional se hace cargo de este problema y obliga al Estado a dar continuidad en el servicio educativo. ¿Por qué? Porque la educación de los niños es importante y no podemos sacrificarla por otros problemas que tenga nuestro país. Tiempo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Interpelación. Y vamos inmediato a la interpelación. Comienza Andrea Aristegui. Sí, voy a preguntarles de inmediato cómo están, María, Analía. Si hablamos de seguridad social, tenemos que hablar sin duda de pensiones, un tema muy importante. Y vamos a los datos porque la encuesta CADEM de agosto de 2023 decía que el 52% de las personas prefiere que un 6% adicional de cotización vaya directamente a su cuenta individual. Y cuando se les pregunta por administración de esos fondos, el 80% dice que deben ser las personas quienes elijan, quienes administran esos fondos. Parece bastante claro que la gente quiere efectivamente tener la libertad de elegir y que se garantice la protección de esos fondos. ¿Por qué oponerse a algo que parece de toda lógica? A ver, yo creo que acá hay que aclarar algunos puntos. Primero, nosotros no nos opusimos, de hecho propusimos fórmulas para consagrar la protección de la propiedad sobre los fondos de pensiones. O sea, en ese aspecto están de acuerdo con el texto. El punto es que quedó mal consagrado, quedó mal hecho. Abre el flanco para que se inconstitucionalice la ley Papito Corazón. ¿Verdad? Ese es un problema gravísimo, un problema que afecta a las mujeres. Claro, yo entiendo que ese es un problema que tiene que ver con otro problema estructural que tiene nuestro país. Pero hablemos de lo que es relevante, ¿no? Y que la gente necesita. Mejores pensiones. Mejores pensiones y garantía de que van a estar esos fondos para tener mejores pensiones. Es que qué bueno que lo mencionas así, porque lo que nosotros propusimos fue establecer en el texto constitucional los principios que se deben cumplir en la seguridad social para garantizar, ¿qué cosa? Mejores pensiones para las personas. Por ejemplo, el principio de suficiencia. Eso es algo a lo que ellos se negaron. Pero ¿a qué nos negamos nosotros? Dame un segundito. ¿A qué nos negamos nosotros? Nos negamos a establecer en la Constitución que las AFP van a seguir lucrando con las pensiones de las personas. Que las personas se van a seguir pensionando ¿no tiene que ver con la libertad de elección, Analía? Es decir, que la gente decida si quiere que sean las AFP u otra institución privada u una institución pública quien administre esos fondos. Justamente, que las personas decidan y nosotros estamos totalmente de acuerdo con ello. Y es más, nuestra propuesta y nuestra convicción es que
hay principios que tienen que estar en la Constitución. El de suficiencia que acaba de decir María. Las personas con unas pensiones mínimas, dignas, deseables, suficientes. Pero ¿qué es lo que nos dice la Constitución? A propósito de contarnos la historia de la propiedad de los fondos, yo tengo fondos en la AFP y creo que son míos, efectivamente. Pero no quiero que la Constitución no le permita a la ley señalar cuáles van a ser las formas de hacer para dejarlo bien efectivo. claro, Analía, Sí. en el texto, la Y gran estamos de acuerdo con diferencia, la libertad la de gran elección, por innovación si que acaso. hay, tiene que ver con que cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales y los ahorros generados por este y tendrá el derecho a elegir libremente la institución. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. ¿Hay un problema con eso? Es decir, ¿ustedes no están de acuerdo con eso? Perdona, quiero aclararlo, pero prístinamente para todas las personas. La libertad de elección es un principio que nosotros hemos entendido que es lo que la ciudadanía quiere. Hemos entendido el tema de la propiedad de los fondos y lo acabo de señalar. No tenemos problema. ¿En eso están de acuerdo con el texto que El problema que vemos es el siguiente, que al poner en la Constitución una única forma de entender la seguridad social, por ejemplo, el tema de cómo le subimos las pensiones hoy día, mañana, a los pensionados con las mismas pensiones que está dando la AFP, porque lo que acaba de describir, justamente iba a eso, Andrea, porque lo que acaba de escribir hasta ahí es lo que pasa hoy, es decir, pensiones que no logramos subir de acuerdo a las diferencias de las personas. María, pero ¿cuál es el problema? ¿Y falta solidaridad? El problema es que hoy día las AFP están jubilando a los hombres con 177.000 pesos es que ahí quiero y ir a las los mujeres datos. con 148. Déjame ir a los datos. Ese es el mundo al que asciende la Porque pensión lo que hemos estado autofinanciada. hablando respecto a pensiones, recientemente hubo un estudio de David Bravo que lideró la Comisión Asesora Presidencial en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Usted era jefa de gabinete en ese momento. Y lo conozco perfectamente. Y lo que dice David Bravo es que las tasas de reemplazo en realidad son mayores de lo que se ha mencionado en toda la discusión de la reforma de pensiones y que la debilidad que tenemos es ahorro individual, no solidaridad. Que ese es el problema que tenemos para tener mejores pensiones. Perdón, pero en este punto yo quisiera señalar ¿No está de acuerdo que... con David Bravo? No, lo que quisiera señalar es que el informe de David Bravo, luego de hacer un análisis comparado con toda la comisión donde participó mucha gente que conocemos, lo que establece es que para poder llegar a aumentar las pensiones de las personas que no tienen pensiones contributivas, es decir, no han tenido un fondo suficiente, ya sea porque no trabajaron, no tienen muchas lagunas, etcétera, hay que buscar mecanismos adicionales que permitan emparejar la cancha. Pero partiendo de la base, María, de que el problema es cotización individual en estos momentos, falta de ahorro. Si nosotros no estamos, y nuevamente, no estamos en contra de la cotización y que cada cual que trabaje tenga su fondo. Lo que nos parece, solo para cerrar, lo que nos parece es que con el mismo sistema que está hoy, que es el que queda en la Constitución, preguntémonos cómo vamos a poder entonces subir las pensiones. Y nosotros tenemos una respuesta. Vamos con la cortina. Interpelación. José Antonio Neves. Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos claros que tenemos un problema con las pensiones. Pues si los chilenos tenemos un Mercedes-Benz y no le podemos poner ni benzina ni pagar la patente. O sea, los datos están ahí y la verdad es que las pensiones son de hambre. No me voy a meter con la propiedad de los fondos porque eso yo siento que la opinión pública ya lo zanjó. Pero sí me voy a meter con la forma como ustedes, como la derecha, está aspirando a mejorar las pensiones de los chilenos, que a través de impuestos generales, básicamente la PGU. Si uno va al articulado 31 de este proyecto, es una estructura tributaria súper flexible, que habla de impuestos desproporcionados, prohíbe las confiscaciones, habla de impuestos injustos, impide la retroactividad. Es decir, hay una amabilidad con los contribuyentes. ¿Cómo ustedes esperan mejorar las pensiones y no subiendo los impuestos, básicamente? José Antonio, gran pregunta. Hoy día en Chile tenemos un sistema mixto, tenemos un componente de ahorro individual que esta propuesta garantiza que es de propiedad de cada persona y tenemos un componente de solidaridad, el pilar solidario, que tiene su origen en impuestos generales. Lo primero que hay que desmentir es que esta propuesta constitucional no impide la solidaridad. Lo que impide es que se metan las manos en los ahorros de los chilenos. ¿Es viable la solidaridad?
con cargo a impuestos generales, es viable la solidaridad con cargo al empleado. ¿Cómo lo hace si no quiere subir los impuestos? ¿Usted está de acuerdo con una reforma tributaria? Lo segundo. No, pero vamos a la pregunta, porque si no, no empezamos a... La pregunta es cómo mejoramos las pensiones. La pregunta es, la derecha no quiere una reforma tributaria, tampoco quiere un fondo común, entonces ¿cómo mejoran las pensiones, Carla? A ver, lo primero es que las reformas tributarias tienen que darse cuando los estados crecen, porque si no, no sé qué vamos a repartir. Y la verdad es que tenemos un país tremendamente estancado y eso es lo que hace esta nueva Constitución, José Antonio. Da certezas, cierra el proceso, nos permite no ver los titulares que hemos visto en los diarios que finalmente están diciendo que llevamos 20 meses con el peor desempeño económico del retorno a la democracia. Si hay crecimiento cero y no hay reforma tributaria, ¿cómo financiamos mejores pensiones? Ya. Soy súper directo. A ver, lo primero es hacer crecer a nuestro país. Ya, entonces le dice a los jubilados que tienen que esperar hasta que el país vuelva a crecer. Primero es hacer crecer al país. Segundo es hacer y modernizar nuestro Estado. ¿Sabes lo que he visto? Yo le pregunto a la gente que nos está mirando en la casa y nos está mirando aquí. ¿De verdad creen que el Estado realmente...? Ya, pero Carla, ¿los jubilados pueden esperar o no a que todo eso ocurra? Pero nosotros tenemos esa solución hoy día. ¿Cuál? Aumentar la PGU aquí y ahora. ¿Cómo? A 250.000. ¿Cómo la financia? Hay una reforma tributaria que está aceptada por los parlamentarios nuestros. No es así. Juan Antonio Coloma dice que no está dispuesto a un pacto fiscal. Rodrigo Galilea dice que no está dispuesto a un pacto fiscal. Lo que pasa es que los representantes de la derecha me dicen otra cosa. No, pero José Antonio, permíteme. Tú puedes encontrar muchas declaraciones que dicen de parlamentarios nuestros. No al pacto fiscal. Que se divide la reforma previsional en PGU y la larga, le van a entregar todos los votos, incluso de reforma tributaria, con elusión y evasión, para poder financiar lo que la derecha quiere es dividir el proyecto para luego no entrar en la discusión de fondo. No, queremos dividirla porque aquí y ahora hay que mejorar las pensiones. Tú mismo me lo estás diciendo. Los adultos mayores no pueden esperar. Aquí y ahora la ministra Jara divide el proyecto y tenemos pensión garantizada universal a 250.000. Una mejor PGU a la división del proyecto. La mejor PGU la podemos aprobar mañana. Nos vamos a demorar porque tenemos divisiones, tenemos opiniones diferentes que ustedes lo pueden ver hoy día. Y no van a tener una discusión respecto de los señores que llaman a Hermosilla para eludir impuestos, por ejemplo. Toda la discusión que queramos. No hay ni un problema en eso. Pero PGU aquí y ahora mañana. No hay ni un problema. ¿Antonio? Sí, José Antonio, es imposible mejorar pensiones con un país estancado. Tenemos un país que hace 4 años que no se mueve. Lo primero es cerrar la incertidumbre constitucional para que este país vuelva a invertir, para que este país recupere el dinamismo económico, para que este país recupere el empleo. Una pregunta. En el articulado 31 dice lo siguiente, algo que yo no entendí, pues soy muy imbécil. Entonces no entendí lo siguiente. Dice, los impuestos no pueden afectar a destinos determinados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los impuestos no van a tener, digamos, no va a haber un destino como, por ejemplo, pensiones. Eso es una norma que actualmente existe. ¿Qué significa? Que los impuestos son siempre con afectación a fines generales. No hay impuestos de afectación específica, sino siempre a fines generales. Y esa es una norma que ha regido en Chile desde hace mucho tiempo. Ya, o sea, no se pueden destinar impuestos específicamente para una reforma previsional, por ejemplo. No, porque es que no, eso es distinto, porque una reforma tributaria se puede hacer para distintas finalidades, pero eso no quiere decir que ese impuesto en particular queda con una afectación determinada. ¿Usted está de acuerdo con una reforma tributaria? Son cosas distintas. Yo creo que lo que Chile necesita es volver a crecer y cada vez que se suben impuestos, este país se estanca más. Ya, tiempo. Gracias. Fuego cruzado. Voy a retomar algunas cosas que quedan dando vuelta. Ustedes han dicho en varias oportunidades, se les ha escuchado decir, bueno, durante la campaña, aquí mismo de hecho lo mencionaron en algún momento, que se constitucionalicen en la práctica en este borrador las AFP. ¿En qué parte se nombran las AFP? ¿En qué parte se nombran las administradoras de fondos de pensiones? El texto dice que las personas tienen libertad para elegir entre instituciones públicas o privadas que administren o inviertan los fondos, ¿verdad? Con eso se está haciendo... Eso no es constitucional. Déjame terminar. Perdón, es que mi pregunta es bien clara. Ya, ¿en qué parte se menciona a las AFP? Sí, pero déjame responder. Por eso, ¿en qué parte? Ya, mira, el punto acá es que nadie es tan burdo para decir en el texto constitucional se rigidizan a nivel constitucional las AFP. Por lo tanto, buscar una manera oblicua de hacerlo. Y eso es vía decir que tienen que existir las instituciones públicas y privadas. Déjame terminar, por favor, un segundo. No, está bien, Nosotros les ofrecimos, a propósito de una iniciativa popular de norma, que limitáramos el lucro en derechos sociales, es decir, que hubieran instituciones privadas, ningún problema. Si nosotros no tenemos problema con las instituciones privadas, tenemos un problema con que las pensiones, es decir, la vejez de las personas,
sea un negocio. Ya, perfecto. Entonces, cuando dice, perdón, es que solo, la pregunta es bien concreta. No lo menciona entonces la AFP. No Nadie menciona, podría ya, ser entonces esto de tampoco- oblicuo es una interpretación, pero no menciona, para que no haya confusión, a las AFP en el borrador. Juan Manuel, Juan Manuel. no es oblicuo, es súper derecho. Es que ella dijo oblicuo. No, eso lo dijo siguiente, lo siguiente, en cuanto a la forma en que lo hace, pero lo que no es oblicuo es que se está haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque póngale, en derecho los abogados decimos las cosas son lo que son y no lo que se quiere decir que son. Si la Constitución dice, habrán instituciones públicas y privadas que administren e inviertan los fondos. Pero las ¿Y qué es lo que es la instituciones podrían ser completamente AFP? distintas a Una las que existen institución, hoy. pero lo que queremos Pero que... podrían ser completamente distintas a las que tenemos hoy día. Ojalá fueran Bueno, entonces distintas, no se pero constitucionaliza. lo que quiero decir, y es lo último que voy a decir, Antes que se me dé el tiempo, chiquitito, tengo que preguntarle a es ellos. que cada día la AFP, hoy día, con ánimo de lucro, gana 1.000 Ya, pero millones eso de no dólares responde a la pregunta diarios. que estoy haciendo, se aleja Nada del más. argumento. Y Tú decías, nosotros Carla, en un perdemos momento 12,4%. que primero hay que volver a crecer ante una reforma tributaria, lo que significa que si se aprueba este borrador dice, vamos a volver a crecer. O sea, si se aprueba el borrador, la derecha sí va a dar los votos a la reforma tributaria. Para entender bien lo que dijiste. A ver, lo primero que quiero decir es que es importante decirle a la ciudadanía la verdad. Ya, pero te pido respuesta Es a que- mi pregunta y después le ya, complemento. no Mi hay- pregunta es no- bien no- clarita. ni un problema, Porque tú Juan decías, Manuel. crecimiento y el crecimiento se consigue con borrador. O El- sea, el creci- si gana a favor, automáticamente vamos a tener a la derecha votando a favor de una reforma tributaria porque vamos a tener crecimiento. Como yo dije al inicio, ninguna constitución soluciona los problemas como una varita mágica, ni tampoco esta, el día de mañana, va a resolver los problemas. Lo que nosotros decimos es que esta va a entregar la suficiente certeza para volver a crecer. ¿Por qué? Porque es engañar a la ciudadanía que nosotros digamos que le vamos a poner impuesto a todo Ya. el mundo y si no tenemos inversión, si no tenemos Pero crecimiento... si retoma ese crecimiento, entonces sigue. Si se retoma si el van los votos crecimiento, a esta reforma tributaria. Si retoma el crecimiento, uno siempre puede mirar efectivamente para hacer justicia tributaria y justicia Ya. equitativa. Antonio- Tanto así que el proyecto de constitución libera de impuestos a la clase media, porque entendemos Ya. que la justicia tributaria tiene que ver con hacer que los que tienen Ya, más perfecto. tengan más Antonio, y déjame ayudar a los que preguntarte, tienen menos. porque necesito hacerte otra pregunta también de algo que dijeron recién. Porque usted dice, sí están disponibles para incrementar la PGU, pero José Antonio preguntaba no solamente por las pensiones más bajas, sino que también por las pensiones de personas que no califican para la PGU o que podrían aspirar a un poco más. ¿Cómo se mejoran esas pensiones al día de hoy? ¿Cómo Bueno, se mejoran? se mejoran. El sistema de pensiones tiene dos componentes, uno de solidaridad con impuestos generales y otro de ahorro individual. Se mejoran fortaleciendo ambos. ¿Cómo se mejora el ahorro individual? De partida reactivando la economía y reactivando la creación de empleo y mejorando el mercado laboral, logrando mejores remuneraciones, y para eso necesitamos actividad económica en primer lugar. ¿Y cómo se fortalece el pilar solidario? Se fortalece también Ya, con pero mayor el- actividad económica que El permita pilar mayor solidario creo recaudación. que quedó respondido frente a la pregunta de José, pero la pregunta es, ¿qué pasa con quienes no están en el pilar solidario, Carla? A ver, yo necesito, como es fuego cruzado, y si tú me lo permites, Sí. no es verdad, ni siquiera están nombradas las AFP en este proyecto. Ustedes lo pueden tomar, aquí está. Fuego cruzado, Ni háblele a ella. siquiera están nombradas en este proyecto. Quiero decir, la pueden buscar. Que todo el No tiempo está. Segundo, es súper relevante, no está impedida la solidaridad. Ya. Lo único que está María, impedido es que les Mira. quiten las propiedades de los Carla, te van a ahorros. responder, Y te van a responder. yo te van a soy responder. abogada. Y último, lo de la ley Papito Corazón. ¿Sabes qué es tan doloroso? Déjale que responda Lo de porque las se va a ir el mujeres? tiempo, deja que Es responda. Es tan Primera cosa, doloroso. Por favor, te Carla, pido que pero te ya que te comparte des. el tiempo igual. Porque tú hablaste harto, Ya, mira, encuentro yo. primera cosa es que yo soy abogada, profesora de Derecho Constitucional. Eso es lo que me Sabemos preocupa. que el lenguaje, Tal el cual. derecho es importante. Tiene varias interpretaciones. Pero el punto acá es que esto que dice el texto incentiva que todo siga igual. Es decir, que las personas se sigan jubilando con pensiones de miseria. Y respecto al tema de la ley Papito Corazón, los abogados de derecho de familia han dicho que se pone en riesgo. Ya, perfecto, ya, continuamos. Yo quisiera... Ya, porque se terminó el fuego cruzado Se y terminó. tengo preguntas del público también, señor director. Ah, me tengo que ir a comerciales. Oh, pero mire, ya, por eso la música, que estaba medio confundido. La pausa, sigamos conversando igual mientras tanto en comerciales. Vamos a volver al tiro, ¿ah? Fijo una explicación. Estamos de vuelta y vamos a ir al tiro con preguntas desde la zona norte. En Arica está Raúl Alarcón, que había pedido preguntar. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Manuel, buenas tardes. Tengo una pregunta. Aumenta el desempleo, bajan los sueldos, pero sube el costo de la vida. ¿Esta propuesta de nueva constitución cambia el panorama para quienes somos de la clase media? Perfecto, gracias Raúl. Veamos qué destaca, entre otras cosas, el borrador. Lo vemos.
El inciso 31B del proyecto señala que los gastos objetivamente necesarios para la vida, cuidado o desarrollo de la persona y su familia se considerarán deducibles para la determinación de los tributos que correspondan. Tiene 2 minutos a partir de ahora el equipo, por favor. Vamos. Raúl, sí. Esta es una constitución que está pensada en la clase media. ¿Por qué? Porque llega al corazón, en particular, de los dolores de la clase media. ¿Cuáles son esos dolores? La inseguridad, el costo de la vida, como tú me planteas, que lo tenemos que enfrentar con certidumbre. Por eso hay que cerrar el proceso. El a favor es lo único que nos asegura que vamos a cerrar este proceso, porque ya nos dijeron de que hoy, ¿no? La letra chica. Hoy no habrá un nuevo proceso constitucional. Un ratito más allá, por supuesto que sí. Entonces, la certidumbre y, por supuesto, los derechos sociales, como yo les decía anteriormente, pero que usted puede elegir, no que lo obliguen a ir a algún lugar. Y hay normas como sala cuna, hay normas como plan universal sin discriminación por sexo, por edad, por enfermedad, para esas angustias cuando alguien se enferma. Está el derecho a la vivienda garantizado, que no estaba en esta Constitución. Todos esos son temas que les duelen a la clase media. Y efectivamente, ¿cómo avanzamos en ese costo de la vida, ese que no sabe si vas a llegar a fin de mes? Bueno, cerrando el proceso. Raúl, un gusto saludarte. Esta propuesta constitucional viene en apoyo directo de la clase media. ¿Por qué? En primer lugar, porque para que la clase media pueda salir adelante, lo primero es terminar con la incertidumbre que tiene este país detenido. Y la única forma de terminar con la incertidumbre es votando a favor el 17 de diciembre. Además, te quiero contar algunas cuestiones que incluye la propuesta constitucional. Fin del pago de contribuciones para la clase media, no para los más ricos como algunos han querido mañosamente instalar. Además, sala cuna, seguro de salud universal, sin discriminación por sexo o por edad, continuidad del servicio educativo, modernización del Estado, terminando de una vez por todas con los pitutos, igualdad salarial entre hombres y mujeres y tantos otros elementos que van en directo apoyo de la clase media. La única forma de sacar adelante a la clase media es terminando con la incertidumbre. Y la única forma de hacerlo es votando a favor el 17 de diciembre. Muchas gracias, Antonio. 2 minutos a partir de ahora el equipo en contra. Don Raúl, muchas gracias por su pregunta. La situación de la clase media es algo que nos preocupa a todos y a todas. Y es muy relevante señalar que si este texto consagrara realmente un Estado social, entonces podríamos decir que la clase media avanza. Eso no es así. ¿Por qué? Muchas razones, pero entre ellas no va a haber plata para financiar los derechos sociales. Acá este equipo mencionaba educación, vivienda, salud. Resulta que están desfinanciando los fondos del fisco a través de reformas tributarias encubiertas, por ejemplo, en materia de contribuciones, cuando resulta que el 77% de las viviendas hoy día no pagan contribuciones. Esto beneficia solamente al 23% de las viviendas. Más aún, con esto desfinancian los municipios. Municipios que invierten ¿en qué? En salud, en educación, pero también en seguridad, en luminarias públicas, ¿verdad? Y por otra parte, el artículo que se mencionaba antes respecto al impuesto a la renta. ¿A quién beneficia? A el 15% de la población. El 85% de la población no paga impuesto a la renta. ¿Y a quién perjudica? A todos, o a la mayoría, a la gran mayoría de las y los chilenos, precisamente porque no se va a poder invertir en servicios públicos, en programas sociales, en estos derechos sociales que son tan anhelados. Recordemos que Chile es el país o uno de los países que tiene más gasto de bolsillo en salud. Los chilenos y la clase media en particular está endeudada con la salud. Y lo que nos dice este texto es que todo va a seguir igual o peor. Por lo tanto, a mí me parece que este es un texto que, lejos de ayudar a la clase media, la está perjudicando porque es un texto mal hecho y es un texto que, a diferencia de lo que señalaba Antonio acá, me parece que nos va a aportar incertidumbre, falta de certeza e inseguridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos de inmediato. Interpelación. Perdón. Sí. Le regalo después los 4 segundos que le quedan pendientes. Vamos con Andrea Aristegui. Vamos de inmediato a profundizar en esto, Antonio, Carla. Ya se ha hablado harto de contribuciones, pero cuando hablamos del texto en materia tributaria, tiene una innovación que genera hartas interrogantes, que es el artículo que revisamos. Los gastos objetivamente necesarios para la vida, cuidado, desarrollo de la persona, se consideran deducibles para la determinación de los tributos que correspondan. ¿Cuáles son esos gastos objetivamente necesarios para la vida? Porque por más que se incorpore la palabra objetiva, en realidad es bien subjetivo. Sí.
Andrea, muchas gracias por tu pregunta. Esta es una norma que va en directo apoyo de la clase media, porque al contrario de lo que dicen, el primer tramo exento termina en torno a los 900.000 pesos. Vamos a la pregunta más básica. ¿Cuáles son los gastos objetivamente necesarios para la vida? Son esos gastos de los que una familia no puede dejar de realizar. ¿Alimentos? Alimentos, medicamentos, vivienda, medicamentos, vestuario, educación. Mira, hay educación. Gastos, por supuesto, hay gastos. Es que déjame, Andrea, Antonio, hacer una pregunta es que hay una al cuestión que es importante. Hay gastos que una familia puede dejar de hacer. Una familia puede dejar de cambiar un auto, una familia puede dejar de irse de vacaciones, pero una familia no puede dejar de pagar el arriendo ni puede dejar de alimentar. Y hay gente que no puede pagar un colegio. Por lo tanto, en materia de educación no es para todos. Hay un tema ahí que tiene que ver con que se trata de una medida regresiva. Porque yo, por ejemplo, pago colegio, tengo posibilidad de pagarlo, pero a mí me van a terminar reembolsando gastos que no van a significar un aporte a la recaudación fiscal y van a ir en desmedro de las personas más pobres. No, porque si tú vas al encabezado de ese numeral, podemos ver que todos los asuntos relacionados con impuestos son materia de ley. Por lo tanto, o sea, vamos a dejarlo, lo vamos a dejar a juicio del legislador. La ley tendrá que determinar qué gastos son objetivos y cuáles no. ¿Cuál y eso es cualquier cosa que puede salir de ahí? ¿Cuál es el mecanismo? No, pues no es cualquier cosa. Puede salir cualquier cosa de ahí. ¿Cuál es el mecanismo de deducción? ¿Cuáles son los gastos que proceden y no? ¿Cuáles son los topes en cada caso? ¿Cuáles son los tramos en los que no aplica? Antonio, muchas preguntas, Carla, muchas preguntas que van a quedar abiertas. O sea, lejos de cerrar esa incertidumbre, déjame preguntarle a Carla, lejos de cerrar la incertidumbre que ustedes lo mencionan mucho, quedan hartas preguntas abiertas y queda harto trabajo para el Congreso que se va a sumar a la reforma tributaria, a la reforma al sistema de pensiones, a la reforma de salud, pero además van a tener que resolver lo que pasa con las contribuciones y con este ítem que es tan particular. La Constitución tiene que normarnos para señalarnos principios. Sí. ¿No es cierto? Y en esos principios nosotros hemos definido, lo queremos decir con todas sus letras para que la gente que nos está mirando sepa lo que pensamos. Nosotros creemos que hay que ayudar a la clase media. O sea, hay que constitucionalizar cosas que nosotros podrían haber estado creemos como fuera. Principio que este Estado social y democrático de derecho no debe llegar solamente a los más vulnerables, sino que tiene que ayudar a la clase media. Es un principio. Pero lo de la clase media también es discutible, Carla, porque si uno va a los números, uno dice, bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo en que se va a deducir esos gastos? Y voy a eso. ¿Cuál va a ser ese mecanismo? Uno pensaría que lo más lógico es que sea a través del impuesto a la renta. Pero quienes no tienen los recursos en este país no están dentro de ese grupo. Por lo tanto, quienes pueden verse favorecidos... Eso no es efectivo, porque una persona que gana 1.200.000 sí paga impuesto a la renta. Sí, pero eso va a significar también un apoyo a quien gana bastante más que eso. A ver, yo quisiera... Sí, pues. Yo quisiera probar de decir de que nosotros tenemos este principio de ayudar a la clase media. Y pero terminan ayudando también a gente que no es clase media, que tiene bastante más recursos. Es que quiero aprovechar la oportunidad, porque lamentablemente yo entiendo que vinimos a debatir y no a mentir. Y ya partimos con mentiras en el papito corazón, pero acá también partieron ellos en el tema de las contribuciones diciendo que esto es para los más ricos. Yo quiero decir que está completamente excluido los más ricos de la exención de contribuciones. Quedó completamente expreso. ¿Desde qué margen? Mire, quedó completamente expreso en esta Constitución. Carla, yo quería hablar de esto, pero ya que estamos hablando de contribución, ¿desde qué escala, desde qué piso quedan exentos de contribuciones? Depende de los ingresos de las personas. Por eso, ¿desde cuánto? No solamente del valor de la propiedad. ¿Pero desde cuánto? Hoy día, mira, pero digámosle a la gente la verdad, ¿desde cuánto? Pero Andrea, mira, esto es súper importante. 15 millones de pesos, una persona que gana 15 millones de pesos. Ni Antonio, ni yo, ni Analía vamos a quedar exentos de contribuciones. Los que pagan ahí, en la Florida, Carla, eso no está definido en el texto. Perfectamente podría ocurrir que una persona que gasta 15, que gana 15 millones de pesos termine exenta de contribuciones. No, Andrea, quiero decirlo categóricamente. Pero si en el texto, Carla, no dice, no lo dice. El texto dice que esto va a ser un proyecto de ley que se va a enviar y que va a tener que dejar fuera a quienes tienen más ingresos de la población. ¿Quiénes son los que tienen más ingresos? Pero mira, Andrea, la clase de media de este país, alguien que gana 1,5 millones de pesos, la señora gana 1,5 millones de pesos que es de clase y paga media y no es de contribuciones en Maipú. ¿Tú crees de verdad que tiene que pagar y aquí hay mucha gente que dice ser clase media y que no es de clase media? Nosotros no creemos eso, Andrea. Pero el texto no lo define. Por lo tanto, podría ocurrir que una persona que tiene una vivienda de 300 millones de pesos termina exenta de contribuciones. Podría ocurrir perfectamente. Pero es que, Andrea, yo quiero insistir. Pero Carla, di la verdad. ¿Es así? Digo la verdad. Es la verdad. Es categóricamente falso. Categóricamente falso. Vamos a anotar este punto para continuar con él un poco más adelante en el Fuego Cruzado con Stevicic.
Analía, María, ustedes estuvieron por aprobar el proyecto de constitución de la convención, el que fue rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado. Y uno de los argumentos centrales es que era una constitución de derecho. De hecho, tenía 132 derechos esa constitución, o ese proyecto de constitución. ¿Sabe, Analía, cuántos derechos tiene la actual constitución, la de 1980? La verdad es que quisiera partir por algo bien... Pero no, es que es una pregunta que tiene un sentido. Sí, ¿Sabe cuántos derechos tiene? O sea, tiene 48. ¿Y Muy sabe bien. cuántos considera el proyecto de constitución que vamos a plebiscitar ahora el 17? Sí. ¿Cuánto? No lo sé. 103, Exactamente. 73. Y la pregunta, déjeme preguntarle. perfecto. La pregunta es, se ponen los números porque son una referencia, ¿verdad? Usted me podrá decir que la calidad de los derechos, etcétera, pero déjeme plantearlo porque si parte del argumento para defender la de la convención era que era una constitución de derecho, alguien puede decir esta también es una constitución de derecho o es más de derecho que la constitución de 1980. La pregunta entonces es, ¿por qué? ¿Por qué oponerse a una constitución que, a ojos de la opinión pública, cumple con el requisito de ser una constitución que contiene derechos que hoy día no están en la constitución del 80? Es buena la última parte de la pregunta. A ojos de la opinión pública. Yo creo que estamos en este programa con las personas que están acá y con el país que puede estar mirando, porque todos estamos en un proceso de análisis muy profundo de este texto, porque el otro está claro lo que dijo la opinión pública. Perdió, se acabó, no era lo que queríamos como país. Entonces, ahora, ¿qué es lo que queríamos? Una constitución que nos uniera, una constitución de certezas y una constitución que... Ya no queríamos una constitución de derecho, entonces. Es más, iba a decirte eso, una constitución de un país que fuera un país democrático, social, de derecho. Entonces, queríamos derecho, porque el Estado democrático de derecho se caracteriza por la aspiración a derecho de forma gradual, con responsabilidad y todo aquello. María. Y por eso que me parece tan importante, Connie, decir que muchas veces ellos nos han dicho, eso no es así, porque lo que no quieren es libertad. No, queremos libertad de elegir, ¿sí? Nos parece que es adecuado que cada cual pueda elegir si quiere estar en las Tres Rositas, Analía, las déjame 4... preguntarle a María para poder ir compartiendo el tiempo entre las dos. Sí, es que ahora habíamos reservado esta parte de la pregunta. Déjame preguntarle a María, dame un segundo. Ha sido extraordinariamente clara la periodista Andrea Arestigui cuando les dice todo lo que hay es incertidumbre que acompaña un texto que tendría que entrar. María, tú dijiste que la Constitución del 80 está absolutamente agotada y no da respuesta a los problemas reales de las personas. Me imagino que ya no sigues pensando lo mismo. Lo que pasa, Connie, es que este texto es muchísimo peor que el texto del 80. Lamentablemente estamos forzados a decidir entre algo que es malo y algo que es muchísimo peor. ¿Y no está en el trasfondo todo esto que a lo mejor ustedes han llegado al diagnóstico de que efectivamente Chile no necesitaba una nueva constitución y que la constitución del 80 sí permite tener un Estado social y democrático de derecho? Yo te lo voy a decir de otra manera, lo permite más que lo que se está proponiendo. Evidentemente que hemos estado por mucho tiempo en contra del texto que actualmente está vigente, pero por ningún motivo vamos a apoyar un texto que sea diametralmente peor. Y quiero decir algo acerca de los derechos, si me deja un segundo. Yo creo que está muy bien hablar de derechos, pero también es importante hablar de diseño institucional. Y más allá del número de los derechos, hay que hablar, como tú bien señalaste también, de la calidad, de cómo se consagran, pero también de las capacidades que tiene el Estado para proveerlos efectivamente. Y eso es algo que no está en este texto. Analía, usted fue ministra secretaria general de la Presidencia durante este gobierno y conoce el tejimaneje del Congreso. ¿De qué manera entonces, si no se llega a aprobar esta Constitución, entre otras cosas porque ustedes se oponen, se puede garantizar hacerse cargo de las demandas ciudadanas? Es más, yo creo que para poder hacernos cargo de las demandas ciudadanas es muy, muy necesario, le hace bien a este país, que este texto, porque no se trata que este texto se apruebe para 6 meses, lo que quiero decir, este texto, y eso es muy importante tenerlo presente, no es para los próximos 6 meses, ni para los próximos 2 o 3 años de gobierno, sino que es para décadas. ¿Cómo durante décadas vamos a vivir en esta incertidumbre respecto de lo que estamos tramitando? Bueno, pero y en sí el Congreso constitucional y en el tenemos Congreso pendiente el tema de la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, la reforma a la educación, los temas de vivienda. ¿No es mejor que haya un mandato constitucional para hacerse cargo Pero es que ese finalmente mandato constitucional no nos está diciendo eso. Este mandato constitucional nos está diciendo que cuando la derecha, cuando el grupo que está hoy día en contra de la reforma tributaria
tenga el ánimo y la intención de hacerlo, entonces vamos a subir tributos y entonces va a haber plata para subir las pensiones. No, pues Connie, no es eso lo que necesitamos. Muy bien, fuego cruzado. Sé que tienen varias cosas que le quieren contestar ahí en el equipo de la favor, así que al tiro aprovechen de decirlo, emplácenlo directamente. A ver, yo de verdad estoy convencida y a eso vine a este programa a debatir y espero que no sigamos con la mentira que de verdad que a mí como que me está doliendo la guata. Yo quiero decirlo, a veces ustedes me ven medio alterada, pero es por eso. Perdón, María. Bajo ningún parámetro, completamente falso. Deroga la ley Papito Corazón y tú lo sabes. No dije que y la derogara. No hemos dicho que la deroga. Me preocupa enormemente porque eres profesora. ¿Puedo eres explicarle profesora. a Carla lo que Yo quiero dije decirle a las porque no lo mujeres que nos entendió? están mirando. Yo luché por la ley Papito Corazón. Me la jugué. Y resulta que jamás estaría disponible para poner en riesgo una ley que además me duele el alma. Me duele el alma como esos niños y niñas tienen que andar suplicándole habitualmente a un papá, a veces hay mamá, pero la gran mayoría son hombres, a un hombre para que cumpla sus deberes. La verdad es que esto está completamente garantizado, queda expresamente excluido en la Constitución que pueda obviamente ponerse en riesgo la ley Papito Corazón. Y quiero decir además, Carla, no, la idea, Carla, háblenles a ellos. Perdóname. Es más seguro va a que- haber un perdona, Analia, abogado, déjame va a haber terminar. un abogado, Analia, Carla. déjame terminar. Es más seguro cuando haya efectivamente propiedad de los fondos de pensiones asegurada para las personas que una mamá puede ir a sacarle la plata de la cuenta. Si la mandan a un fondo común, no tengo idea cómo van a asegurar el cobro de la pensión de Gracias, alimentos. Carla. María. Basta de Dice que el mentir. Estado en ningún caso y por ningún mecanismo podrá apropiarse de los fondos de pensiones. Eso quiere decir que el tribunal que decreta el pago efectivo de los alimentos como órgano del Estado no va a poder hacerlo. al fondo de pensiones. Es embargar. ¿Y qué Pero va a pasar? no ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en ese caso? Cuando el juez de familia diga pague la pensión que debe con cargo a los fondos de pensiones, el señor que se cree dueño de su fondo de pensiones y que debe la pensión alimenticia va a buscar a un colega mío, abogado, y le va a decir, anda al Tribunal Constitucional, perrito, porque resulta que esto me están apropiando mis fondos. Son abogadas las dos. No sabemos, Carla, perdóname, y pero quiero ser clara, hablar. y no sabemos qué va a fallar el Tribunal Constitucional. doloroso, Y qué cuando no se doloroso. sabe, eso se llama Con eso no se juega. incertidumbre. Antonio. Juan Manuel, Con eso no se juega. Lo que prohíbe la propuesta es que el Estado se apropie de los recursos de los chilenos. Lo que se hace cuando se pagan pensiones desde los ahorros previsionales es que el alimentario, los hijos son los que se pagan, no el Estado. Lo que prohíbe esto es que el Estado se apropie, no que los hijos cobren su pensión de alimentos desde ahí. Pero quiero ir a otro tema que tiene que ver con lo que estábamos discutiendo. Pero me gustaría parece muy bien discutir que eso, discutamos Juan Manuel. sobre los gastos necesarios de la pero familia. eso es lo que te gustaría a ti, pero o sea, que Lo aquí que pasa estamos es que discutiendo el sobre esto y aquí tienen que responderte a lo que acabas de El concepto de plantear. apropiación en el derecho civil y de familia, y acá el colega sabrá, no es un concepto que existe, es un concepto que es absolutamente, no tenemos idea de qué significa. Abierto. Entonces, ahí está la Abierto. apertura. Hay una Déjame incertidumbre. terminar, Carla, por María, hay un favor, Dios mío. artículo, tú lo redactaste. Ahí Carla, está la déjala terminar el apertura, argumento. ahí está la apertura para que los papitos corazón vayan a litigar. Y ojo, la ley Papito Corazón se dictó para disminuir el tiempo Ya, que se hecho el demoran punto. las madres en pedir la pensión. Ya. Y esto lo que va a hacer es aumentar la litigación, aumentar el tiempo que me demoro Gracias, en cobrar María. la Ahora sí, pensión. Antonio, Sí, retomo lo que quería plantear. me parece muy bien que discutamos sobre los gastos necesarios de una familia, pero no puede ser que lo único que se discuta sea sobre recaudación y no sobre cómo el Estado gasta la plata. Tenemos un problema. ¿Cuáles son? Sería bueno discutirlo. ¿Cuáles son los gastos necesarios del Estado? ¿Es un gasto necesario del Estado financiar con miles y miles de millones a las fundaciones del Frente Amplio? ¿Es un gasto necesario Una vez más habría que preguntar, ¿qué es lo que déjame dice hablar. el texto? ¿Es un gasto ¿Qué es lo que necesario estamos sometiendo a financiar a votación? miles de operadores políticos? O sea, ¿Es un gasto francamente, necesario pagar los calzones de Camila Polisi? Fíjate Aquí, mira, ¿sabes lo que pasa? Los chilenos viven indignados. Viven Te pasaste, te pasaste. Porque aquí lo único que se hace es cobrarle impuestos a los chilenos. Oye, y el pero Estado lo yo único quiero que decir- hace es Todo despilfarrar muy la elegante, plata de ¿no? todos Yo, los chilenos. sí, muy fino, Todo muy fino, ya. todo muy fino, muy delegado. Pero lo de Camila es muy Casi diría si no puedo. Si a Carla le duele el estómago, A mí me yo, duele, la me duele verdad la de las vida. cosas es que yo estaría a punto de partir a la clínica a internarme porque hay una cuestión que me parece esencial y es que no nos perdamos en lo que tenemos que votar a favor o rechazo en contra el día 17 de diciembre. Si tenemos que votar por la señorita Polisi, entonces hacemos otro debate. Polisi Pero lo que vota en contra. estamos hablando es cómo las personas, como las personas que están acá, como las que nos están mirando,
van a tener un manto de seguridad en un Estado que progresivamente va a querer proteger no solo a los vulnerables, a la clase media también, los últimos 10 segundos. También a los ricos de este país, a todos. Completamente falso que algún municipio va a perder un solo peso de su fondo común municipal. ¿Por qué? Porque quedó expreso en la norma, y quiero que lo lean, expreso en la norma que vamos a tener que ponerlos todos y cada uno de los recursos que por sacar contribuciones de clase media que sufre sea necesario reponer. Quedó establecido en la Constitución. Quiero darles la certeza que ningún municipio, ninguno, va a perder un solo peso de su fondo común municipal. Muchas gracias, Carla. Vamos con pregunta al público. Exijo una explicación. ¿Dónde está Mafé? Venga para acá. Muchas gracias, Mafé. Muchas gracias. Tenemos pregunta aquí a Miel Rojas. Póngase de pie y el micrófono para que le pregunte también a los dos equipos. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Yo vivo en la comuna de San Ramón y la verdad es que la delincuencia nos mantiene obligados a vivir encerrados. Entonces mi pregunta es, si esta Constitución me garantiza de que yo voy a poder salir a caminar por las calles de mi barrio sin temor. Perfecto. A mí le van a responder de inmediato. Aprovechamos de recordar también lo que dice el borrador entre algunos aspectos sobre este punto. El inciso 20 del artículo 16 consagra el derecho a vivir en un entorno seguro, afirmando que es deber del Estado garantizar una protección efectiva de las personas contra la delincuencia, especialmente contra el terrorismo y la violencia criminal organizada. Tiene 2 minutos a partir de ahora el equipo en contra. Amiel, esta es una preocupación ciudadana muy importante, el no poder salir a la calle tranquila, que nos afecta sobre todo a las mujeres. Nos da miedo salir a la calle, yo comparto esa preocupación contigo. Resulta que este texto no hace nada por mejorar esta situación y de hecho la empeora. Porque uno de los grandes problemas que tenemos con la delincuencia es esa relación con los delitos de narcotráfico. ¿Y qué hace este texto? Pone en riesgo la persecución de los delitos de narcotráfico. Por otra parte, respecto de las mujeres en particular, nos dice este texto que las mujeres cuando somos víctimas de delitos, por ejemplo delitos sexuales, no somos tan importantes como el resto de las víctimas porque prioriza algunas víctimas por sobre las otras. Por otra parte, y yendo al ejemplo que tú señalabas, ¿verdad? Que te da miedo caminar en la noche. Eso también tiene que ver con que está oscuro. A mí me pasa que en la calle que vivo está súper oscuro y faltan luminarias. Bueno, resulta que ahora los municipios van a tener menos dinero para invertir en luminarias, por ejemplo, que es algo que sobre todo a las mujeres nos da bastante seguridad para caminar en la noche, porque está esta reforma tributaria encubierta. Entonces, la verdad de las cosas es que es un texto que no nos garantiza mayor seguridad. De hecho, una cuestión más que es bien relevante, este texto pone en peligro la autonomía del Ministerio Público. El Ministerio Público es el órgano que está compuesto por los fiscales. Los fiscales son los que dirigen la investigación. Resulta que los fiscales van a ver mermada su autonomía a propósito de estas disposiciones. Solo 10 segundos. No es mentira que las municipalidades van a tener menos plata. Si no entran las plata de las contribuciones de los que están obligados a pagar, que son los que tienen más, disminuye el fondo municipal. Y el que el presidente o presidenta tenga que mandar una ley, y fuise express como lo recordó Connie Stipicic, el que una ley entre no garantiza que salga. Por eso que nosotros hablamos de las incertidumbres que instala esta Constitución. Y lo que, perdón, sí es una certeza es que las policías requieren un apoyo y un reconocimiento a lo que están haciendo y que es inmenso. Muchísimas gracias, Analía. Muchas gracias, María. Equipo, por favor, 2 minutos a partir de ahora. Amiel, nunca en la historia de Chile habíamos vivido con tanto miedo como hoy día. Y yo te entiendo perfectamente tu pregunta porque yo también camino por la calle. Yo soy de Villa Alemana. Yo soy de Villa Alemana. Y Villa Alemana probablemente tiene en muchos sentidos, es muy parecido quizás al lugar donde vives tú. Yo quiero decirte que esta es la propuesta de la seguridad por muchos motivos. Primero, esta propuesta por primera vez dice que tenemos derecho a vivir seguros y que el Estado tiene la obligación de protegernos de la delincuencia. Alguien podrá decir, esto es muy genérico, ¿en qué se traduce? Se traduce en cosas muy concretas. Nunca se había respaldado a Carabineros de manera tan firme como en esta propuesta constitucional. No sé si te acuerdas de la ley Naín Retamal, la ley más importante a la hora de apoyar a Carabineros de los últimos años. La ley Naín Retamal se eleva a rango constitucional. Segundo, esta propuesta
moderniza el Ministerio Público, llamado a investigar los delitos y a acusarlos ante los tribunales, y moderniza también los tribunales. Crea la Fiscalía Supraterritorial para investigar los crímenes más complejos y crea los tribunales con competencia nacional para los criminales más peligrosos. Esta propuesta cuida nuestra frontera, ordena la expulsión de inmigrantes ilegales y ordena la creación de la Policía de Fronteras. Esta propuesta se pone en los zapatos de las víctimas de la delincuencia porque crea la Defensoría de las Víctimas, que lleva años durmiendo en el Congreso. Entonces, yo te lo quiero decir con toda claridad. Nunca en Chile habíamos tenido la oportunidad de tener una constitución tan del lado de las víctimas, tan firme a la hora de combatir a narcotraficantes, a delincuentes, a terroristas. Y en los segundos que me quedan, dale Carla. Solo para complementar, nosotros creemos en un Estado social y democrático de derecho, donde el principal derecho social es la seguridad. ¿Qué otro derecho puede ejercerse si no hay seguridad? Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Antonio. Interpelación a partir de ahora. Interpelación. José Antonio. Ya, debería haber derecho a la comprensión de lectura, porque le digo a ambos equipos que parece que todos entendimos algo distinto del texto, después de escuchar el debate, en fin. Oye, vamos al tema de la seguridad y orden público. Usted, María Pardo, decía, especialmente es sensible para las mujeres, ¿no? Que hoy día tienen temor de caminar por la calle. El capítulo 7 crea el Ministerio de Seguridad Pública, el artículo 123, el protocolo de uso de la fuerza, colaboración con los municipios, en el artículo 125, el capítulo 11 habla del acceso a la justicia, de apoyo a las víctimas, de defensoría de víctimas. El artículo 178, la Fiscalía Supraterritorial, en el artículo 183, dice que va a ser de alcance nacional para luchar contra el crimen organizado y el terrorismo. Y usted me va a decir que esta es una constitución que efectivamente no asegura la seguridad y el orden público. La verdad es que no le creo. Vamos por parte. Anda diciéndome cada uno y te digo por qué no va a asegurar esa cuestión. Fiscalía Supraterritorial. La Fiscalía Supraterritorial es, yo creo que una de las cosas que yo voté a favor, de hecho, pero resulta entonces que... es bueno. Pero déjame terminar. No, por supuesto. Déjame terminar. Pero es que yo no soy tan mezquina como... ya no nos demos tanta yo no soy tan mezquina como para no aceptar que hayan cosas buenas, pero la Fiscalía Supraterritorial es algo que se está tramitando en el Congreso, por lo tanto, ya está. Ya está en la ley porque es materia de ley por lo demás. Pero entonces la agenda... Escúchame, pero hay puntito. Entonces usted me está reconociendo que la agenda hoy día de seguridad que está en el Congreso se parece harto a este texto. No, hay una cosa en que se parece. Si me dice que el proyecto se está tramitando en el Congreso... Pero mencionaste una chorrera de cosas y mencionamos una. Vamos por parte. Defensoría de las Víctimas. Defensoría de las Víctimas. ¿Cuál es el problema que tiene? Y ojo, yo colaboré en la redacción de este texto, pero tiene un problema enorme. ¿Cuál? Que es que prioriza víctimas. Dice que algunas víctimas son más relevantes que otras. ¿Qué implica eso? Que el Estado tiene que priorizar algunas, y eso quiere decir que asigna más recursos a algunas por sobre la otra. ¿Por qué digo yo que eso es malo para las mujeres? Porque las mujeres hemos sido históricamente dejadas de lado cuando somos víctimas de violencia intrafamiliar. Pero dice algo respecto a la discriminación de mujeres. José, pero discúlpame, pero todas las víctimas son importantes. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Absolutamente, pero usted está diciendo este texto dice que hay algunas víctimas más importantes. Pero habla de un sesgo de género. No, perdón, habla de un sesgo de género. Pero es cosa de sumar un No es cosa de sumar. Le estoy preguntando bien directamente. Usted dice que las mujeres... Discúlpame. A ver, ¿me deja hacer el punto? ¿Me deja hacer el punto? Sí, claro. Porque le estoy siguiendo. Entonces usted me dice, el problema de la Defensoría de las Víctimas es que el texto discrimina entre víctimas. Nosotras las mujeres hemos sido históricamente discriminadas. El texto particularmente tiene un sesgo de género en ese punto. Sí, porque habla de algunos delitos en particular que se cometen en el espacio público. Las mujeres somos más propensas a sufrir delitos en el espacio privado. Eso es perspectiva de género. O sea, efectivamente no tiene perspectiva de género allí. Para nada. O sea, perdón, pero republicanos dijeron expresamente que la perspectiva de género, según ellos, no existe. Lo dijeron textualmente. Analía, el acceso a la justicia como un soporte de las personas que son víctimas de delito, ¿no le parece algo positivo? Es precisamente lo que se está discutiendo hoy día en el Congreso, con lo cual digo que esta Constitución entonces, la no aporta. Agenda de seguridad, entonces me da la razón al decir que la agenda de seguridad que hoy día apoya el gobierno del presidente de la República se parece mucho en su estructura de seguridad a la propuesta constitucional. Estoy diciendo que la propuesta constitucional no avanza en lo que ya tenemos. Y lejos de eso genera incertidumbre. Pero tampoco retrocede en muchas materias. O sea, pero es que de nuevo, aquí estamos con un problema de comprensión que probablemente soy yo el que tiene problemas cognitivos. José, el punto es el siguiente. Fiscalía Supraterritorial, ya se está discutiendo. Está discutiendo y es más, se trabaja en la práctica, se trabaja en eso. O sea, está en la Constitución, en esta propuesta. Defensoría de las Víctimas también se discute.
un soporte de acceso a la justicia también se discute. O sea, lo que hoy día el gobierno ha propuesto como una agenda de seguridad encaja en parte en el proyecto de seguridad de este texto. Perdón, eso es lo que estoy diciendo. O sea, es lo que dijo María. Nosotros no podríamos decir no estamos por el acceso a la justicia, porque estamos. No podemos decir que queremos que las víctimas sean protegidas, porque queremos que sean protegidas. No podríamos decir que no estamos de acuerdo con una institucionalidad robusta como el Ministerio de Seguridad Pública, porque estamos de acuerdo con eso. Y es más, porque esta Constitución lo que hace es buscar endurecer delitos, entregar criterios, bien. Pero yo no entiendo por qué te votas en contra de este punto, Analía, y no preventivo. Y te lo voy a complementar. Usted fue secretaria general de la presidencia. O sea, varios de los proyectos que hoy día se discuten y que hoy día están en el Parlamento fueron despachados desde su cartera y hoy día están en el proyecto constitucional. Si me da la palabra un segundo, hay varias cosas que no y que son problemáticas. Primero, los tribunales de competencia nacional. La Corte Suprema fue a nuestra comisión donde estuvimos con Antonio y nos dijo, esto es la creación de un poder judicial paralelo, así de grave. Entonces, claro, podemos ir a algunos puntos en que está en discusión parlamentaria, pero hay otras que son aberraciones. Gracias, María. Vamos a la siguiente interpelación. Interpelación. Connie Stibicic. Antonio, Carla, hagámonos cargo de lo que estaba planteando José, la idea de que este texto constitucional contiene varias cosas que están en una agenda de 31 leyes, 31 proyectos de ley que están tramitándose en el Congreso. De hecho, Juan Antonio Coloma, el presidente del Senado, el otro día decía que la inseguridad se enfrenta con gestión, con acciones y con leyes. A propósito del debate, ¿saben ustedes cuántas de las 31 se han aprobado y que contienen varias de las iniciativas que están en el texto constitucional? Son casi una veintena que ya están a las que se les puede hacer un check en definitiva. La pregunta es, refiriéndonos a lo que planteaba José entonces, ¿para qué llevar a la Constitución propuestas o leyes que ya se están discutiendo en el Congreso y vender esta Constitución como la Constitución de la Seguridad cuando en el Congreso se está tramitando una agenda de seguridad? Sí, y con la aprobación de todas esas leyes yo me pregunto si Amiel camina más o menos tranquila hoy día por la calle que hace un año atrás. El problema, Connie, no es de cantidad, es de calidad y es de vocación. Aquí el problema no es de cuántas leyes aprobamos, el problema es si el Estado tiene un direccionamiento. Independiente de la cantidad y la calidad, estamos hablando de cosas que son exactamente lo mismo. La Fiscalía Supraterritorial que usted mencionaba está en trámite, ya fue despachada en el Senado a la Cámara. La Defensoría de las Víctimas está en segundo trámite constitucional. Y podríamos sumar otras cosas más. La Defensoría de las Víctimas lleva 10 años en el Congreso. No importa, pero ya se está tramitando. Sí, claro, la pregunta están tramitando es, muchas leyes en el Congreso. de lo que se está tramitando hoy día, ¿dónde está la diferencia con el texto constitucional? Porque lo estamos llevando a la Constitución porque necesitamos una Constitución que direccione este país hacia volver a vivir. O que reaccione. Una Constitución reactiva que responde al momento. Es una Constitución que puede durar 40 años. Una Constitución que se hace cargo de los problemas de nuestro país. ¿O acaso el país esperaría una Constitución que se abstrayera de los problemas de Chile? Pero a ver, en lo cotidiano, en el corto plazo, ¿no es el Congreso y el Ejecutivo el que tiene que hacerse cargo de los problemas concretos y la Constitución pensar en 40 años? Una Constitución reactiva puede quedar de modé en 5 años más, Carla. Sí, Connie, es súper legítima la pregunta porque efectivamente varios de los temas de la Constitución están siendo tramitados en el Congreso Nacional. Decir algo diferente sería mentir. Pero, ¿cuánto de eso no es reacción a este debate constitucional que se está dando? ¿Cuánto del contenido de la Constitución no es reacción a la contingencia? Lo que pasa es que nosotros estamos convencidos que el Estado Social y Democrático de Derecho tiene como principal derecho, y yo se lo decía a Miel, la seguridad. Creemos que todos los demás derechos sociales no se van a poder ejercer a menos. ¿No le parece, Carla, usted ha estado en política mucho tiempo? Por eso, ¿no le parece que no es un tema constitucional, sino que más bien es un tema de voluntad política superar el problema de la seguridad? 100%. Creo que se necesita voluntad, porque por ejemplo tenemos una ley de... no es un tema constitucional. Tenemos una ley de narcofunerales, tenemos protocolos de narcofunerales y aquí se toman la calle con stripper y todo y nadie manda carabineros a desalojar la calle. Eso no es una constitución, eso no es una ley, es voluntad, que no existe. Pero ¿qué es lo que pasa con la Constitución, Connie? Por eso es tan importante. Cuando está en la Constitución que la seguridad es prioritaria, que hay que generar nuevas instancias, que es el deber del Estado proteger a las personas, entonces ya no es una opinión, opinión de un presidente. ¿Usted quiere decir que si gana la opción, si pierde la propuesta constitucional, ni el gobierno ni el Congreso se van a hacer cargo y que solo con esta Constitución el país se va a liberar de la delincuencia? Es que va a ser una obligación, ya no va a quedar a que el presidente tenga voluntad o el Congreso tenga voluntad, porque fíjese, lo que pasó es que han
hemos dormido en el Congreso muchos años, muchos proyectos de ley. Esto es un mandato. La seguridad también está en la Constitución. Yo quiero saber, a ver, pero no es un deber del Estado ni un derecho de las personas como quedó establecido. Pero quiero decirle, tal como está instalado hoy día, estamos discutiendo proyectos en el Congreso. Si usted me permite, yo de verdad creo que hay que decirle a la gente que la Constitución es un mandato. Va a mandatar a este gobierno y a todos los que vengan a hacer efectivamente y cumplir los anhelos de la ciudadanía. Hay dos problemas, se lo voy a preguntar al abogado en este caso, que son críticas de expertos respecto de las propuestas. Uno es el temor a la judicialización a propósito justamente de la instauración de la seguridad como un derecho. El hecho de que la gente puede ir a reclamar judicialmente y que sean los jueces los que terminen decidiendo cuántas patrullas andan eventualmente dando vuelta, a pesar de que ustedes quieren limitar lo que llaman el activismo judicial. No, eso no es efectivo porque esta propuesta ¿usted puede garantizar que eso no va a suceder? Sí, claro, porque esta propuesta constitucional incluye dos criterios que son fundamentales, la progresividad y la responsabilidad fiscal. Obviamente no podemos poner un carabinero acompañando a cada ciudadano que camina por la calle. Pero descartemos eso, que en favor del tiempo. Usted descarta entonces que se vayan a judicializar los temas de seguridad. Y la otra son las muchas dudas que genera el tema de la ley 20.000. A propósito de dos normas que son, la verdad es que a mí me ha costado harto entenderlas, pero el punto es que podrían terminar chocando con la posibilidad hoy día de y obligarían a establecer la conducta punible, lo que haría muy difícil seguir persiguiendo a el distinto tráfico de droga, porque si no dice una droga definida, no se puede perseguir. ¿Sí o no? Se acabó el tiempo. No, en ningún caso. Es absolutamente falso. Yo creo que podría quedar para el fuego cruzado, quizás. No sé si pasamos por el fuego cruzado y lo retomamos aquí automáticamente. Pero parte respondiendo lo que te preguntaba Connie, Antonio. Sí, esto es absolutamente falso. Lo que hace la propuesta constitucional es recoger el criterio del Tribunal Constitucional, el criterio que sostenidamente ha tenido el Tribunal Constitucional respecto de cómo se entienden los tipos penales, cómo se entiende la descripción de los delitos. Los delitos tienen que ser expresamente determinados, dice la Constitución. Y el tribunal que dice, eso incluye también que sean precisos. ¿Y qué es lo que dice la propuesta constitucional? Que sean precisos y expresamente determinados. No hay ninguna posibilidad, Connie, no hay ninguna posibilidad, Perdón, de que se ponga en riesgo. Pero hay una cuestión más importante. No, pero déjame que ahora te contraargumente. No, ya completaste la respuesta, Connie, ahora contra... Mi pregunta es si Antonio es experto en derecho penal. Creo que no. Creo que es experto en derecho comercial, ¿o me equivoco? Una carta firmada por profesores académicos en derecho penal dice que hay un riesgo. ¿Podrán haber opiniones contrarias? Desde luego que las hay. El punto acá es que cuando no hay consenso respecto a cómo se interpreta, hay incertidumbre. ¿Nos podemos permitir incertidumbre respecto a la persecución del narcotráfico? Yo creo que no. Y tal vez es importante decirle a las personas que nos escuchan que la ley de drogas contra el tráfico de drogas y estupefacientes, para hacerse operativa tiene un reglamento, que no es ley. ¿Y qué dice el reglamento? Señala todas las sustancias que van a ser las constitutivas de delito. Como la Constitución que pretenden aprobar y que nosotros vamos a votar en contra, dice que la conducta penal tiene que estar expresa y determinadamente descrita, entonces, ¿qué pasa? Que como no va a estar el reglamento adentro de la ley, vamos a tener un momento largo de incertidumbre. Nuevamente. Ustedes votaron a prueba el año pasado. Esa propuesta contenía muchas cosas malas, pero contenía una buena, porque contenía exactamente la misma norma en esta materia que contiene esta propuesta. Primero. Segundo, ustedes defendieron el anteproyecto de los expertos. Contenía exactamente la misma norma. Tercero. Ustedes le agregaron el expreso que no tenía, y que es parte de la gravedad del tema. Es exactamente la misma norma. Tercero, María, tú votaste a favor de esta norma en el Consejo Constitucional y ahora es problema. Y sin embargo, ahora resulta que es la narcoconstitución. Por favor, María. ¿Por qué votaste a favor? Perdón, ¿por qué le votaste a favor si la critica? Pero sin embargo, tengo la humildad para reconocer que cuando hay especialistas que llaman la atención sobre un problema... Hasta ese momento no te habías dado cuenta. No, pero es que una cosa es, disculpa, pero acá se está haciendo campaña diciendo que esta es la Constitución que se ha tomado con mayor seguridad y con certeza, y no hay certeza. Ahora tiene la palabra Carla. Duda. La política, para no deslegitimarse frente a la ciudadanía y ustedes que nos están viendo, tiene que tener un mínimo de honestidad. Esta es una norma que estaba igual en la Constitución del año pasado que ellas llamaron a aprobar.
Esta es una norma que fue aprobada por ellos de forma unánime. No pueden ahora decir, para tratar de ganar una elección, algo que es completamente falso. Esta es una constitución que combate a los narcotraficantes, Ahora, que combate a los corruptos, que combate a los delincuentes. En estricto rigor, el argumento no es de ellos, sino de los abogados penalistas que son los que publicaron esta carta. Toledo, a cargo del combate al narcotráfico en este país, salió a contestarle que era imposible esa interpretación. Y es más, que era peor la del año pasado si es que ellos querían interpretarla así. Entonces, yo de buena fe jamás pensaría que María... El año pasado se trata de la que ellos escribieron. De a 4 no nos vamos a escuchar. Lógico, no nos vamos a escuchar. Yo jamás pensaría que María el año pasado quería, con la redacción que finalmente hicieron como para aprobar el año pasado, querían una constitución. Entonces, hablemos en serio a la gente. Miren, la importancia de tener en la constitución el tema de la seguridad es simple. Hubo votos en contra que no nos permitieron avanzar, de muchos quienes hoy gobiernan. La Constitución mandata, ustedes son los jefes. Si esta Constitución tiene las normas de seguridad que hoy día van a estar, entonces ustedes dan la orden. Ya no es opinión, ya no es opinable, hay que hacerlo. Gracias, Carla. 30 segundos, pregunta para este grupo. Sí, Analía, no, pregunta, es una pregunta bien concreta. Formas parte de una coalición de gobierno, fuiste ministra de este gobierno. ¿Cuánto de una reacción tardía al gobierno en materia de seguridad, de haber tomado en serio la agenda de seguridad, incluyendo la designación de la ministra del Interior en el comienzo de este gobierno, le regaló a la derecha el argumento de la seguridad como parte del debate constitucional? ¿Cuánto esa reacción tardía al gobierno crees que le regaló a la derecha el tomar el control del tema de seguridad? Mira, yo creo que independientemente de que la agenda de seguridad se ha instalado en el gobierno con fuerza progresiva, a mí lo que me parece totalmente increíble, Juan Manuel, increíble, es que a propósito de estar en el gobierno me tocó mucho interactuar con Fuerzas Armadas y con policías. Y no he escuchado de la derecha ni una sola vez reconocer algo que es muy importante. Es buena la respuesta, pero para cualquier otra pregunta que es la que te hice. No, para esta porque voy a volver. Porque al inicio del gobierno, como efectivamente la fuerza, el músculo, no estaba totalmente en el tema de seguridad, porque no era la expertise, ¿qué pasó? Nos apoyamos increíblemente en los criterios de la Fuerza Armada y de Policía, cuestión que pueden corroborar con la Fuerza Armada y con la Policía. Y nadie reconoce que los últimos éxitos que vienen teniendo en el combate es gracias a esos criterios técnicos. Me voy a pedirle al señor algunos segundos. Pregunta específica también para ustedes. Si efectivamente esta Constitución es tan potente como la han planteado y existe esta convicción en su sector, ¿por qué en su sector hay quienes van a votar en contra e incluso se produce éxodo del Partido Republicano de figuras como, por ejemplo, el senador Rojo Edwards, el único senador del Partido Republicano? ¿Por qué? Si este sector se describe convencido de su texto, tenemos gente de su sector que va a votar en contra, porque en la centroizquierda no hay en estos momentos personas que estén a favor y en contra. Todos están en contra. En la centroizquierda. En el oficialismo está todo en contra, en la oposición aquí. Pero, bueno, está bien. Sí. Pero me parece que Eduardo Frei. No, pateé la pelota para el frente. La pregunta está bien. Mira, me parece que en 2 semanas tenemos un plebiscito en el que nos jugamos el futuro de Chile y que lo que haga o deje de hacer tal o cual político creo que es lo menos importante. No es tal o cual político. O sea, estamos hablando de un segmento de personas vinculadas a la derecha que lo que haga un senador es lo menos importante. No es un senador. Es que si quiere le paso a hacer la lista, pero si sabemos que no es un senador. Se fueron 25 militantes del Partido Republicano. De 30.000. Ya, está bien, pero estamos viendo... Y la mitad son de la oficina del senador. Estamos viendo figuras de la derecha decir que van a votar en contra. Es verdad. ¿Es cierto? Es cierto. Perfecto. ¿Es una complicación? No, es una forma de decirles que hemos construido una constitución donde queremos que las ideas de muchas personas muy amplias quepan. Y es por eso que desde el Partido Republicano hasta amarillos demócratas, pasando por el expresidente Frei, van a votar a favor. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí, ya. Vamos con 59 segundos y comienza Oriéntame, Lorena. En 59 segundos. El equipo en contra parte con 59 segundos. 59 segundos para hablarle al público. Ahora nos toca decidir. Lo mismo que el 17 de diciembre, ¿verdad? Nos toca decidir qué queremos. Entonces yo me permito preguntarles, ¿queremos o quieren ustedes un texto que nos hace retroceder a las mujeres? ¿Quieren ustedes un texto que pone en peligro la persecución del narcotráfico? ¿Quieren ustedes un texto que no nos va a permitir mejorar las pensiones de las personas? ¿Quieren un texto en que ni las municipalidades ni los servicios públicos van a tener plata para invertir en programas sociales, en derechos sociales, en salud, en educación, tampoco en seguridad? ¿Quieren ustedes
una constitución, un texto que solamente nos va a traer incertidumbre, está mal hecho y nos va a perjudicar. Yo al menos no quiero eso y por eso voy a rechazar este texto y voy a votar en contra el 17 de diciembre. Muy bien, muchísimas gracias, María. 59 segundos del equipo a favor. Quiero hablarle... En 59 segundos. Quiero hablarle a las mujeres de Chile. A las del norte que viven en sus zapatos la migración ilegal, a las del sur que no duermen por miedo al terrorismo, a las de la región metropolitana que han perdido su derecho de caminar libre por las calles, a todas aquellas que sientan que han sido discriminadas, a igual trabajo, menos paga, a las que han tenido que elegir entre si son madres o desarrollan su vida laboral, a las que piensan que los derechos de ellas no han sido nunca protegidos, a las que están angustiadas porque no saben si van a llegar a fin de mes o van a tener trabajo mañana. Estamos hablándole a aquellas que luchan por tener su casa propia y estamos hablándole a ellas, a quienes finalmente han movido este país. Queremos decirle que el único retroceso de esta Constitución sería votar en contra. Ese es el único retroceso. ¿Saben por qué? Porque todo esto que les he dicho que les duele quedaría exactamente igual. Por eso, las mujeres este 17 de diciembre hagamos historia otra vez. Muy bien, muchísimas gracias. Los indecisos deciden. Y llega el momento del público. Ustedes tienen que empezar a votar ahora qué equipo consideran que lo hizo mejor, con qué argumentos los convencieron más. Si el equipo del a favor, el equipo del en contra. Ustedes comienzan a votar ya y mientras tanto la invitación, por supuesto, que le queremos extender para la cobertura del próximo 17 de diciembre. Este 17 de diciembre, a favor y en contra. El plebiscito constitucional se vive en Mega, minuto a minuto, en cada lugar de Chile. Estamos en vivo de indirecto, estamos en Providencia, estamos en la cancha del Monumental, en el Nacional. Estamos en cada comuna y en cada local de votación, con la información que necesitas. 4 minutos del cierre de mesas acá en Punta Arenas. Un despliegue único y la compañía que necesitas. Y por la tarde... Pero ya tenemos posibilidad de proyectar los primeros resultados oficiales. Todos los resultados primero. ¡Apruebo! ¡Rechazo! Revisamos también lo que ocurre en la región del Maule, considerada otra de las batallas importantes. Con el mejor análisis. Esta tasa de votación nula y blanca puede molestar, puede generar algún daño. Este 17 de diciembre, Mega Elecciones, Plebiscito 2023. En Mega y todas sus plataformas. Los indecisos deciden. Extendida entonces la invitación para el 17 de diciembre. Recordemos cómo votaron al comienzo nuestros indecisos, tanto aquí en la región metropolitana como de la zona norte y la zona sur. Esta fue la votación al comienzo del programa. Cuando escucharon solamente los primeros argumentos, 41% se inclinaba por el equipo a favor, 59% por el equipo en contra. Veamos, una vez que hemos tenido este debate y con todos los argumentos de María, de Analía, de Antonio, de Carla, cómo queda la votación, lo reflejamos a partir de ahora. Y lo tenemos ahí, 34% equipo a favor, 66% el equipo en contra. El resultado final. Gracias, Carla, gracias, Antonio, gracias, Analía, muchas gracias, María. Connie Stevicic, tempranito a las 7 de la mañana, nos juntamos en la radio. A las 6 de la tarde en la radio Andrea Aristi y después Mega Noticias Prime y don José Antonio Neme, mañana mucho gusto y también en la radio Infinita. Un abrazo. Gracias, público, aplauso para ustedes también por habernos acompañado. Terminamos, ya viene Mega Noticias Prime. Chao.